Muy buen día, jóvenes. Mi nombre es Óscar Molina Palestina. Soy licenciado en Diseño Gráfico y maestro y doctor en Historia del Arte. Voy a estarlos acompañando dentro de este curso de la modernidad a la actualidad, en el cual veremos 6 ejemplos de cómo es que el arte a partir del siglo XX y hasta lo que llevamos del siglo XXI ha ido modificándose y ha ido construyendo su propia modernidad. ¿Qué es lo moderno? Esta resultaría ser una de las preguntas principales con las cuales tenemos que empezar nuestro curso. Nosotros pensamos en lo moderno como en lo que está ocurriendo actualmente. Resulta que la palabra moderno ya no es suficiente para muchos estudiosos y entonces se han creado conceptos como posmoderno o ultramoderno o contemporáneo. Resulta que lo moderno entonces ya no nos es suficiente para poder entendernos a nosotros mismos, para poder separarnos de otros que también se han definido como modernos. Es por ello que para mí la idea de la modernidad está equilibrada o equivale prácticamente a la idea del eterno presente, del presente que nos pertenece a cada uno de nosotros y que nos va acompañando a lo largo de nuestra vida. En este curso vamos a ver 6 ejemplos de cómo es que la modernidad ha sido interpretada por diferentes artistas. Vamos a empezar con los futuristas y vamos a acabar con la modernidad de los años 80. A partir de esta idea de la modernidad vamos a comenzar con nuestra primera sesión hablando del futurismo. El futurismo es un movimiento que en lo particular me parece muy interesante porque a ellos ya no les resultó suficiente la idea de lo moderno. Para ellos lo moderno, que era lo que estaban viviendo, ya no era lo que ellos querían. Empezaron a buscar una idea todavía superior de esa modernidad y es entonces que surge el concepto de futurismo. Es decir, no plantarnos en ese eterno presente del que les hablé hace un momento, sino que proyectarnos aún más allá. La velocidad. Las grandes muchedumbres que se mueven vertiginosamente sobre caminos de asfalto y que solo son detenidas por luces de colores que anuncian el andar aún más incesante de vehículos que circulan en ciudades, donde el cielo es rasgado una y otra vez por grandes edificios que se levantan a alturas cada vez más impensables, todo ello forma parte de nuestra cotidianeidad, aunque hace poco más de 100 años parecía un destino muy lejano. Fue en aquel entonces que un grupo de artistas italianos decidió ver más allá de los cambios que se estaban dando dentro de su modernidad. Para ellos, lo moderno ya no resultaba suficiente, era hora de dar un paso más y proyectarse al futuro. Fue así que decidieron autonombrarse futuristas. El movimiento futurista emana de una tradición que va a empezar a consolidarse a finales del siglo XIX. Hasta antes del siglo XIX, cada uno de los movimientos artísticos primero creaba la obra y posteriormente serían otros hombres los que les darían su denominación. De este modo, surgieron conceptos como románico, gótico, renacimiento o barroco. Incluso, el mismo impresionismo, cercano a los creadores del futurismo, no buscó dejar un concepto previo a su obra. Su nombre surgiría de un comentario despectivo frente a uno de los cuadros de Monet. Impresión, Soleil Levant. Aunque herederos de esta tradición, los futuristas decidieron hacer un corte con la misma. Acordaron mirar hacia adelante y es así como el 20 de febrero de 1909, Filippo Tommaso Marinetti, a quien vemos en el centro de la fotografía, publica en el periódico francés Le Figaro el manifiesto del futurismo. Mucho se ha escrito sobre el futurismo, por lo que mi intención, más que repetir lo que de hecho podemos encontrar en internet, que por cierto fue un futuro no imaginado por estos hombres, mi intención es reflexionar sobre algunos de los puntos que manejan los futuristas dentro de sus manifiestos y cómo a partir de ellos se van modificando las formas de hacer arte y sobre todo las formas de hacer diseño. Por un lado, las ideas futuristas van a ir en contra de la tradición. Este va a ser el primer punto. Vamos a tomar en cuenta que siempre lo innovador trata de ir en contra de lo tradicional. El segundo punto importante tiene que ver con la idea de lo masculino sobre lo femenino. En este caso, hasta finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la corriente más importante que se va a reflejar no únicamente en el arte, sino también en la publicidad, va a ser el Art Nouveau. Vamos a tener esta corriente en la cual la línea curva y lo femenino va a ser lo preponderante. A partir de los futuristas vamos a tener el dominio de la línea recta sobre la curva y vamos a tener el dominio de lo viril sobre lo femenino. Esto lo vamos a tocar en la siguiente sesión y vamos a ver cómo ello y también la presencia de la Primera Guerra Mundial va a ir modificando el lenguaje gráfico. La tercera cuestión que es de mi interés es el culto a la tecnología. ¿Cómo es que los futuristas van a estar pugnando por esa idea de que la tecnología es lo que nos va a llevar hacia la renovación, pero también nos puede conducir hacia la destrucción?
Lo interesante es que ellos van a ser conscientes de esta destrucción, pero al parecer no les importa. Parece que para ellos la idea de la destrucción pues va a estar acompañando a la continua modificación de las ideas y de las formas. Esta idea de la tecnología que nos lleva a la renovación va a estar presente en todo el siglo XX y de hecho hasta la época actual. Vamos a pensar que las grandes modificaciones que se han dado o las modificaciones en las cuales nosotros estamos inmersos pues tienen que ver con las diferentes innovaciones que se van dando en el campo de la tecnología. Comenzando, por ejemplo, con esta misma manera de estar presentando el curso, en la cual estamos acompañados de un video que en algún otro momento pues sería impensable. El Manifiesto Futurista, firmado por Marinetti, recogía las reflexiones de un grupo de jóvenes amigos que, como ocurre con la juventud de todos los tiempos, creía, o por lo menos, esperaba ser mejor que sus antecesores. En la parte introductoria del manifiesto mencionan que un inmenso orgullo hinchaba nuestros pechos, porque nos sentíamos solos en esa hora, despiertos y de pie, orgullosos como faros o como centinelas avanzadas, frente al ejército de estrellas enemigas. La juventud que se siente sola, no escuchada, pero también con el poder del cambio, va a ser una constante en cada una de las generaciones que se van a estar desarrollando. Piensen en ustedes mismos. Cada uno de nosotros, en nuestro momento de juventud, va a ir pensando que va a poder modificar el mundo en el que le tocó vivir. Lo interesante de los futuristas es que no únicamente van a pensar en esto, sino que también van a estar conscientes de que la juventud es un estado efímero. Es un estado efímero para cada uno de nosotros, a pesar de que es una constante en todas las sociedades. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ellos que se autodenominaban jóvenes en su momento, saben que dentro de 10, 15 años ya no lo serán. Y entonces saben que todo eso que estaban creando y por lo que estaban pugnando, al paso de los años se iba a transformar en una tradición. Los más viejos entre nosotros no tienen 30 años. Nos queda por lo menos una década para cumplir con nuestra obra. Cuando tengamos 40 años, otros hombres más jóvenes y más vigorosos que nosotros nos echarán al bote de la basura, como manuscritos inútiles. Así lo deseamos. Pero mientras la vejez llegaba, los futuristas orgullosos mencionaban en su manifiesto: queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras, con su capó adornado con gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo, un automóvil rugiente que parece correr sobre la ráfaga, es más bello que la victoria de Samotracia. Nosotros cantaremos a las grandes masas agitadas por el trabajo, por el placer o por la revuelta. Cantaremos a las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas. Cantaremos al vibrante fervor nocturno de las minas y de las canteras, incendiados por violentas lunas eléctricas, a las estaciones ávidas, devoradoras de serpientes que humean, a las fábricas suspendidas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos, a los puentes semejantes a gimnastas gigantes que husmean el horizonte, y a las locomotoras de pecho amplio, que patalean sobre los rieles, como enormes caballos de acero embriadas con tubos, y al vuelo resbaloso de los aeroplanos, cuya hélice flamea al viento como una bandera y parece aplaudir sobre una masa entusiasta. Si bien estas eran las ideas por las que estaban pugnando los futuristas, no pensemos que el arte y el diseño se modificó radicalmente al día siguiente de la publicación del manifiesto. No pensemos que ellos se fueron a dormir como tradicionalistas y despertaron al día siguiente como futuristas. No pensemos que la renovación se da de un día para otro, y para ello veamos algunas de las obras de los futuristas y a través de ellos vamos a poder ir constatando que ciertamente la innovación no parte de la nada, sino que se da a partir de la tradición. Ellos van retomando todo aquello que conocían para posteriormente darle forma a las ideas que ellos estaban propugnando, pero que finalmente no aparecen de la noche a la mañana. Umberto Boccioni, artista nacido en el sur de Italia, contaba con 27 años a la publicación del Manifiesto Futurista. Boccioni sería uno de los más importantes exponentes del futurismo en el campo de las artes plásticas. Veamos cómo interpretó los ideales futuristas en el año de inicio del movimiento. En la obra Oficinas a la Puerta Romana, vemos algunos de los temas futuristas: las masas agitadas por el trabajo, las fábricas suspendidas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos. Pero en poco nada ha cambiado el lenguaje gráfico. La pincelada impresionista sigue estando presente, y las imágenes son cercanas a las que artistas del impresionismo ya habían creado.
Entre 1910 y 1911, Boccioni va madurando su propuesta gráfica. Con La ciudad que se alza, ya es más evidente el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. La belleza de la velocidad comienza a ser palpable. En 1911 realiza un grupo de obras tituladas Estados de ánimo, Los adioses, Los que permanecen, y Los que se van. En todas ellas, lo figurativo comienza a desdibujarse, dando lugar a sensaciones traducidas en la pincelada y el uso del color. Las líneas cinéticas dan énfasis a la velocidad que tanto anhelaban los futuristas, y a la que nosotros, los hombres del futuro presente, estamos tan acostumbrados. Para 1912, a la edad de 30 años, presenta su obra Materia, donde emplea líneas rectas, además de la fragmentación de la imagen, que ya era de uso común para los cubistas. Siendo un movimiento de conceptos antes que de formas, los futuristas fueron dejando manifiestos sobre cada uno de los conceptos y sobre cada una de las ideas que ellos querían ir modificando. En este sentido, Boccioni, junto con Russolo, Carrà y otros autores, van a crear el manifiesto técnico de la pintura futurista, en la cual van a manifestar no únicamente la idea de la velocidad, sino también la idea de la modificación del color. Dentro de este manifiesto señalan que todo se mueve, todo corre, todo gira rápido. Una figura no es más estable frente a nosotros. Un caballo en movimiento no tiene 4 patas, tiene 20, y sus movimientos son triangulares. La obra Elasticidad, de 1912, pareciera dar forma a estas palabras escritas en 1910. Esta obra hace parecer la carrera del Derby at Epsom de Jericho, pintada 90 años antes y vista como una pieza audaz en su momento, como una antiguaya. Boccioni no se contenta con la pintura futurista, decide experimentar en lo que hasta ese momento era el arte más tradicional, que es la escultura. Es por ello que, el 11 de abril de 1912, presenta su texto sobre la escultura futurista, mencionando lo siguiente: en la escultura de todos los países predomina la imitación ciega y estúpida de las formas heredadas del pasado, imitación que se siente alentada por la doble cobardía de la tradición y la facilidad. Proclama, entre otras cosas, que la escultura futurista pretendía la reconstrucción abstracta de los planos y de los volúmenes que determinan las formas, no su valor figurativo, renegando a cualquier precio cualquier trabajo que no tuviera en sí una construcción pura de elementos plásticos completamente renovados. Con lo ensayado en el ámbito de la pintura, Boccioni presenta el mismo año de su texto sobre escultura la obra Desarrollo de una botella en el espacio, donde, interpretando una naturaleza muerta, manifiesta el nuevo rumbo que debía de tomar el arte tridimensional, en el que no será solo el espectador el que tenga que moverse alrededor de la obra, sino que ésta se moverá sobre ella misma, recreándose en formas antes no vistas. En 1913, Boccioni presenta la que será considerada como una de las piezas maestras de la escultura futurista, Formas únicas de la continuidad en el espacio, que será la representación del anhelo tridimensional del hombre futurista, una nueva forma cercana a la máquina, fuerte, viril y diferente a todo. Carlo Carrà tenía 28 años cuando fue publicado el Manifiesto Futurista. En ese año presentará las obras La Estación de Milán, Salida del Teatro y Piazza del Duomo, donde, al igual que ocurriera con Boccioni, la impronta de las corrientes anteriores estaría presente, aunque la obra sea una oda al movimiento de las ciudades y la luz eléctrica. Entre 1910 y 1911 pinta Los funerales del anarquista Gali, donde podemos ver cómo tanto él como Boccioni caminaban por senderos semejantes hacia la interpretación del movimiento y las formas humanas, aunque en Carrà es más evidente el uso de las rectas. En 1911, con Lo que me ha dicho el tren, muestra ya la madurez del primer momento del futurismo, donde ciudad y movimiento se funden, incorporando el uso del anuncio,
la tipografía como elemento de la composición que llevará a un nivel superior en una de las obras más importantes del futurismo, elaborada en 1914, Manifestación Interventista, donde lo figurativo se desvanece frente al uso de la línea, el color y la tipografía. Unos años después, Carrà abandonará el futurismo para adherirse a la pintura metafísica, donde los lenguajes cambian, como podemos apreciar en su obra La Musa Metafísica de 1917. A pesar de que él vuelve a lo figurativo, lleva consigo todo lo aprendido en el futurismo. Giacomo Balla, nacido en Turín en 1871, sería uno de los futuristas más grandes, pues contaba con 38 años cuando la corriente hace su irrupción en la escena artística. Balla experimenta inicialmente con el movimiento, produciendo en 1912 una de sus obras más conocidas, tanto de él como del futurismo, Dinamismo de un perro con correa. De ese mismo año, Niña corriendo por el balcón muestra su continuo estudio sobre el movimiento y la manera de representarlo en el terreno pictórico, donde se hace evidente el conocimiento del trabajo fotográfico de Edvard Munch y de Etienne Jules Marie, producido varios años antes de que el futurismo irrumpiera, con lo que podemos ver que si bien la juventud busca innovar y sobrepasar a sus antecesores, la modernidad necesita el conocimiento de la tradición para poder crear algo nuevo. Balla, además de interesarse por el movimiento, muestra gran aprecio por otro de los componentes plásticos, el color, sobre el cual pinta en 1914, Mercurio pasando frente al Sol, considerado como obra maestra de la vibración luminosa en el terreno bidimensional. Finalmente, no podemos dejar el discurso sobre el futurismo y lo gráfico sin presentar la obra Desnudo bajando la escalera, de Marcel Duchamp, quien será uno de los representantes más importantes del arte moderno y de lo conceptual, cuya actividad nos acompañará en otras de las sesiones que presentaremos. Dejemos hasta aquí el asunto gráfico del futurismo, que habremos de retomar en nuestra siguiente sesión, en la cual hablaremos del triunfo de la recta sobre la curva a través de las manifestaciones del cartel y del placa steel. Y retomemos otro tema que va a ser interesante para el desarrollo de la idea del futurismo y que nos va a estar acompañando durante estas 6 sesiones, que es el concepto que ellos van a tener de los museos. Los museos actualmente podemos considerarlos como espacios no únicamente de cultura, sino también de entretenimiento. Pero para ellos, en su momento, los museos estaban representando todo el anquilosamiento de la cultura y de la idea de lo tradicional. Es entonces que van a crear dentro del manifiesto futurista una idea en contra del museo, de la cual hablaremos en uno de los espacios más tradicionales que tenemos en la Ciudad de México, que es el Museo Nacional de las Culturas. La importancia de este espacio para relacionarlo un poco con el futurismo y con lo que vamos a ir viendo a través de las diferentes sesiones es que justamente en este lugar, que es el museo, actualmente es el Museo Nacional de las Culturas, es en donde surge el primer museo mexicano. La historia del Museo Nacional de las Culturas se remonta a 1825, cuando el primer presidente de México dispuso la fundación del Museo Nacional. Posteriormente, Maximiliano de Habsburgo establece en 1865 que las colecciones y objetos del México prehispánico y los de historia natural fueran resguardados en este museo. Cuando se crea el actual Museo Nacional de Antropología, se decide que este espacio sea el lugar donde se resguarden objetos provenientes de diferentes culturas del mundo. Veamos la sala dedicada al arte grecolatino, para hablar un poco sobre la crítica de los futuristas a los museos que ellos conocieron.
entre las cuestiones que manejan los futuristas, que obviamente van en contra de todo lo tradicional, es la muerte del museo. Entonces mencionan que el museo tiene la misma equivalencia o el mismo valor que un cementerio, que es donde están todas las culturas ahí refugiadas, y que a los nuevos hombres, a los hombres del futuro, que son ellos quienes los están representando, no les interesa ya visitar los museos. Mencionan dentro del manifiesto del futurismo de 1909 que a los museos había que visitarlos como al cementerio una vez al año, pero que esa ya no era la vida que a los nuevos artistas les interesaba. Se supone que el arte tenía que estar en contacto con la vida. Las iglesias, estos mismos monumentos, tenían relación con un culto. Lo que va a ocurrir cuando llega la revolución industrial y cuando se separa el arte de la religión es que el arte meramente va a quedar como una pieza ornamental o como una pieza rememorativa, que es en lo que se convierte en los museos. Por ejemplo, lo que ya en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX se apreciaba, más que el símbolo que contenía cada una de las piezas, lo que ellos apreciaban pues era justamente la belleza y la manera en la que estaban hechas. Entonces se desprende a la pieza de todo su significado simbólico. Uno de los símbolos que van a ocupar va a ser la pieza que se había encontrado en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y que va a ser uno de los hitos fundamentales del Museo del Louvre, que es la Victoria de Samotracia, que es esta que tenemos aquí enfrente. Esta pieza se va a ocupar también por los simbolistas, la van a utilizar como ejemplo de la sensualidad, pero lo que van a decir los futuristas es que ellos ven más belleza en un auto de carreras que en una pieza como estas. Aunque en realidad esta pieza ya no va a representar el ideal antiguo. Para los antiguos griegos, incluso para los romanos, esta pieza sería pues prácticamente de desecho, porque es una pieza incompleta. Pero para la cultura del siglo XIX, en la que la arqueología empieza a adquirir más importancia, pues esta va a ser como una de las piezas clave. Bueno, continuando con el discurso del museo relacionado con el pasado y lo que actualmente nosotros consideramos como piezas artísticas, aquí en la exposición de Amazonia podemos ver, por ejemplo, que estos objetos que actualmente están aquí exhibidos dentro de una vitrina, pues no son otra cosa que, si lo vemos de una manera un tanto banalizada, pues sería el diseño de modas de cada una de estas culturas, en las que evidentemente se toman en cuenta elementos como el color, la forma, y a través de todo ello se van creando elementos que van a tener un valor simbólico, pero también un valor estético, que es parte de lo que busca, por ejemplo, el diseño de modas. Vemos los tocados, por ejemplo. Entonces aquí lo único que va a ir variando son los materiales, pero los elementos, el color, la forma, el ritmo, todos ellos que forman parte de lo que trabajan los diseñadores gráficos, industriales, de modas, cualquiera de ellos, pues van a seguir siendo los mismos elementos que se utilizan una y otra vez. ¿Cuál es la diferencia de ver una pieza de estas en una danza, por ejemplo, o verla con alguna de las tribus que todavía ocupan este tipo de elementos y verla detrás de una vitrina? Cuando nosotros la ponemos detrás de una vitrina, entonces adquiere un valor sagrado.
un valor sagrado, y entonces ya pierde su valor de uso, y al perder su valor de uso, el único valor que va a tener va a ser el valor de exhibición. Aquí también es importante rememorar a uno de los filósofos más importantes de inicios del siglo XX, que es Walter Benjamin, que entre varios de los escritos que hace teníamos el de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, y él habla justamente de los valores que van a tener las obras. Uno de ellos va a ser el valor de uso, el valor de exhibición, y otro el valor sagrado. Pero el discurso del museo no se ha detenido en aquellos valores rituales y de exhibición enunciados por Benjamin, sino que se ha transformado hasta el punto que ha modificado nuestra forma de entender y apreciar el arte. Nos preguntamos si los futuristas apreciarían este nuevo modelo de museo, en ocasiones más parecido a un centro comercial que al antiguo refugio de las musas. Sobre los museos y la transformación del arte seguiremos platicando en nuestras próximas sesiones, en las que, a la par de hablar sobre las corrientes gráficas que se fueron generando en los últimos 100 años, veremos cómo varias de aquellas obras que en su momento respondieron a una necesidad mercantil, cumpliendo un mensaje propagandístico, al paso de los años han ocupado espacios en galerías y museos. ¿Quién sabe si aquel volante que tiramos el día de ayer en el futuro esté evaluado en miles de dólares? ¿Quién sabe si nosotros, meros diseñadores mercenarios, al paso de los años no seamos valorados como artistas transformadores de nuestra modernidad?